Buenos días a todos. A punto de dar las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias, comienza la rueda de prensa de los responsables técnicos de los ministerios competentes. Como cada mañana, les acompañan la doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad. María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad. El general Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, el comisario principal José García Molina, subdirector general de Logística de la Policía Nacional, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como viene siendo habitual, cada día les resumimos los últimos datos notificados sobre coronavirus que, como saben, están en la página web del Ministerio con mucho más detalle. Al cierre de datos de ayer por la tarde se habían notificado 4.576 casos nuevos y con ello el total acumulado de casos es de 157.022. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos es hoy de un 3% respecto al día de ayer y podemos decir en este sentido que continuamos con la tendencia descendente que ya venimos observando y les vamos comunicando. El incremento de casos acumulados en hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos también es hoy de un 3%, igual que ha sido en días anteriores. Y respecto al número total de fallecidos, hoy es de 15.843 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 605. Y por otro lado, otro dato que también solemos comunicar en este resumen son los pacientes dados ya de alta, que suponen un 35% de los casos notificados y el total de hoy es de más de 55.000 personas ya dadas de alta y recuperadas. Por mi parte nada más por ahora y le voy a dar la palabra a Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Gracias, doctora. Buenos días a todas. Las Fuerzas Armadas dentro de la Operación Balmis mantienen el día de hoy un esfuerzo de 6.903 efectivos en un total de 275 localidades. Y como todos los días mantenemos los ejes de esfuerzo conocidos, como son la desinfección de instalaciones críticas y servicios esenciales, el apoyo por el movimiento, el apoyo a la potenciación de la capacidad hospitalaria y centros de atención de personas vulnerables y, por último, las colaboraciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para mejorar la seguridad de todos. Asimismo, también, como todos los días, hay una serie de actividades que permanecen constantes en el tiempo y que, bueno, pues ya no destacamos aquí, pero son rutinarias. Y en el día de hoy me gustaría destacar las siguientes actividades: la desinfección de 126 residencias de ancianos, sumando ya un total de 3.262 desde el inicio del estado de alarma. También comentar que el buque Galicia quedó atracado ayer desde las 19 horas locales en la ciudad de Ceuta, donde prestará el apoyo sanitario. Durante estos próximos días tiene previstos actuaciones de desinfección en edificios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el parque de bomberos y centros de salud. Por su parte, la UME y la Guardia Real continúan con el traslado de pacientes moderados. Ayer se hicieron 60 entre hospitales y residencias de mayores a hoteles de Madrid e IFEMA y también, como ya dijimos ayer, en el al Hospital Universitario de Canarias, que se hicieron 10 traslados en el día de ayer. Continúan en el tiempo el apoyo a los hospitales de IFEMA y la FIRA Barcelona y también el apoyo al traslado de material sanitario desde la Universidad Complutense de Madrid a varios hospitales. Y hoy me gustaría aportarles algunos datos sobre el apoyo realizado por las Fuerzas Armadas en las instalaciones de IFEMA en Madrid. La contribución militar consistió en apoyar la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los 85.000 metros cuadrados del hospital de campaña, que está ubicado en los pabellones 7 y 9, así como en los 2 albergues de personas vulnerables en el pabellón 14, que tiene una capacidad para 150 personas. Esta labor conjunta, realizada por militares de los ejércitos, la Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Real, es un ejemplo del concepto militar de unidad de esfuerzo y adquiere especial relevancia en estas circunstancias extraordinarias. Desde el 22 de marzo,
distintas unidades del Ejército de Tierra, como por ejemplo la Brigada de Sanidad, el Mando de Ingenieros o la Brigada Paracaidista, han colaborado con distintas autoridades y organismos civiles en la desinfección, la instalación y el mantenimiento de una zona de hospitalización de 5.000 camas de hospitalización general y 500 camas de UCI. Del mismo modo, la Unidad Médica de Apoyo al Despliegue del Ejército del Aire instaló desde el principio 3 puestos de UCI y 3 puestos de soporte vital avanzado. Todo ello junto a los aparatos asociados de electromedicina como monitores, respiradores, bombas de infusión o camas eléctricas articuladas. Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias ha colaborado en tareas de desinfección y el apoyo al mantenimiento diario de esta instalación en IFEMA. Y actualmente los militares que apoyan el Hospital de Campaña de IFEMA realizan tareas de instrucción, formación y mantenimiento de los equipos de electromedicina, y el personal militar sanitario está apoyando la recuperación de pacientes críticos. Como es fácil entender, una parte fundamental de este tipo de instalaciones es la logística. En el almacén instalado en el pabellón 10 se han centralizado todos los equipos de protección individual y efectivos de la Unidad Militar de Emergencia colaboran en su gestión para asegurar el correcto funcionamiento de este hospital, considerado el más grande de España. Este titánico esfuerzo en la construcción y el apoyo de este hospital, que ha tenido una amplia repercusión internacional, es un claro ejemplo de la colaboración de las Fuerzas Armadas con otros estamentos del Estado y voluntarios para garantizar la seguridad y la sanidad de la sociedad española. Es un claro ejemplo de que todos juntos, militares, civiles, administración del Estado, administración local, pueden, trabajando juntos, derrotar esta amenaza del COVID. Pues no tengo nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso ahora la palabra a José García Molina, comisario principal de Policía Nacional. Muy bien, muchas gracias, doctora. Buenos días. No tengan duda de que a día de hoy la lucha contra el virus es nuestro objetivo fundamental. Ahora bien, como ya hemos repetido en otras ocasiones, los delincuentes no descansan, pero Policía Nacional tampoco. No bajamos la guardia y seguimos ejecutando el Plan General e Integral de Seguridad que contemplan acciones planificadas y programadas en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia, contra la trata de seres humanos, las redes de inmigración ilegal o las organizaciones de narcotraficantes. Y como ejemplo, citarles una brillante operación llevada a cabo recientemente por Policía Nacional. Nuestras unidades especializadas en la lucha contra la trata de seres humanos han desarticulado una red internacional que explotaba sexualmente a mujeres, siendo liberadas 12 víctimas en Córdoba y en Jaén, alguna de ellas menor de edad. La organización desmantelada continuaba su actividad incluso tras haberse decretado el estado de alarma. Y es que, a pesar del confinamiento, muchos clientes solicitaban los servicios sexuales acudiendo a los pisos en los que se encontraban las mujeres o reclamaban que éstas se desplazasen a sus propios domicilios. Han sido detenidas 7 personas, como presuntos autores de delitos de organización criminal, trata de seres humanos, delitos relativos a la prostitución, favorecimiento a la inmigración clandestina y contra la salud pública. Queremos aprovechar la ocasión para recordar que Policía Nacional cuenta con una línea telefónica 910 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia de este tipo de delitos, siendo la comunicación en todo momento anónima y confidencial, y no quedando reflejada la llamada en las facturas telefónicas. En cuanto al número de detenidos y actas redactadas, en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 72, que ya hacen un total de 1.696 desde que entró en vigor el Real Decreto. Y esto supone un incremento del 4,4% con respecto al día anterior. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 4.888, lo que hacen ya un total de 120.164 desde que comenzó el estado de alarma. Y esto ha supuesto igualmente un 4,2% con respecto al día anterior.
En relación al cierre de las fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 118 denegaciones de entrada y se han controlado 10.006 vehículos, no habiéndose realizado ninguna detención. Para Policía Nacional, la respuesta rápida y urgente ante la comisión de un hecho delictivo es fundamental, especialmente si se trata de hechos relacionados con la violencia de género, donde la atención y la asistencia a la víctima son esenciales. Por ello, no deben dudar si conocen o sufren algún episodio violento. Deben contactar con nosotros, bien a través del 091 o a través de Alercop, aplicación gratuita para dispositivos móviles que nos permite llevar a cabo una atención inmediata, como la realizada recientemente en Santa Cruz de Tenerife, que ha permitido detener a un maltratador. La denunciante utilizó Alercops para emitir 2 avisos de alerta en apenas 3 minutos, lo que activó el protocolo establecido por Policía Nacional en la localidad tinerfeña. Resaltar la actuación del Policía Nacional, que recibió la alerta, quien tras intentar contactar con la mujer a través de chat sin obtener respuesta, consiguió finalmente hablar con ella por teléfono. En un primer momento, la víctima indicó que únicamente estaba probando la aplicación para comprobar si funcionaba, posiblemente producto del miedo que tenía. Sin embargo, la profesionalidad y pericia del policía, experto en estas cuestiones, consiguió que la mujer admitiera que sufría malos tratos habituales. Rápidamente, un indicativo de seguridad ciudadana acudió hasta su domicilio para asistirla y detener al presunto autor. Respecto a la continua vigilancia que Policía Nacional realiza en las redes sociales, hoy quería volver a incidir en esas personas que se dedican a crear vídeos para posteriormente difundirlos con la intención de que se hagan virales. Concretamente me refiero a un vídeo que ha circulado por WhatsApp en el que un hombre se asoma por una ventana y dice que su barrio está tranquilo, que se está cumpliendo la cuarentena, a la vez que muestra un arma de fuego. Como pueden imaginar, y nada más tener conocimiento de la existencia de estas imágenes, Policía Nacional inició las correspondientes gestiones para identificar a la persona que portaba el arma. Tras el visionado, estudio y análisis del vídeo, se pudo localizar la localidad, la ciudad de donde procedía, y el domicilio exacto desde donde se grabaron las imágenes, logrando la plena identificación del autor y la intervención del arma, que finalmente resultó ser de aire comprimido. En su declaración manifestó que se trataba de una broma. Sabemos que el confinamiento es duro, que hay momentos en los que nos supera el aburrimiento, pero deben ser conscientes que crear este tipo de imágenes no puede ser una diversión, ya que generan alarma social en una parte de la población y no ayuda en la detención del contagio del virus. Finalmente, queremos felicitar a todos los hombres y mujeres que durante estas fechas tan señaladas, componentes de Policía Nacional, trabajan sin descanso contra el virus. Extendemos esta felicitación a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a las Fuerzas Armadas, a la Protección Civil y a Seguridad Privada, que coordinadamente desde la Secretaría de Estado de Seguridad establecen los operativos concretos para que todos sigamos siendo conscientes y sigamos mentalizados que debemos ayudar en la resolución de este problema. A todos ustedes queremos transmitirles nuestra enhorabuena y admiración. Muchas gracias. Muchas gracias. José Manuel Santiago tiene ahora la palabra, general de la Guardia Civil. Gracias, Pepa. Buenos días. Por todos los rincones de la geografía nacional, los guardias civiles sentimos el apoyo, el aprecio de la inmensa mayoría de los ciudadanos, de la inmensa mayoría del pueblo español. Por eso, la llamada que esta mañana ha efectuado Su Majestad el Rey a la Guardia Civil de Córdoba, en el marco de la ronda habitual que Su Majestad mantiene con las instituciones implicadas directamente en la lucha contra el COVID, constituye para nosotros, para los guardias civiles, un impulso para continuar manteniendo nuestra línea de trabajo. Con este propósito, en el día de ayer, 27.870 guardias civiles han vuelto a prestar su apoyo en todo tipo de servicios para vigilar el cumplimiento de las medidas aprobadas y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios esenciales.
Como resultado de estos servicios, ayer se llevó a cabo la identificación de 116.606 personas y la interceptación de 3.087 vehículos. Todo ello ha dado lugar a la tramitación de 6.212 denuncias, un 5,33% del total de las personas identificadas, y a la detención de 26 personas. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, a pesar de que la gran mayoría de los españoles está mostrando un comportamiento ejemplar en esta difícil situación que nos ha tocado vivir, algo que a los guardias civiles nos hace sentir profundamente orgullosos, todavía observamos conductas insolidarias que ponen en riesgo la salud de todos. Este tipo de conductas, me refiero a estas insolidarias, han provocado que desde el 15 de marzo hasta el día de ayer la Guardia Civil haya detenido a 512 personas, lo que supone una media de 20 detenciones al día. Muchas de estas detenciones son motivadas por el incumplimiento reiterado de las medidas de confinamiento o por reacciones agresivas contra los propios agentes en el momento de ser identificados. Pero también nos encontramos con conductas irresponsables e inexplicables. Digo lo de inexplicables por el tiempo que llevamos ya en esta situación. Y me estoy refiriendo a los casos que hemos detectado por nuestra vigilancia por aire, con nuestros helicópteros o con nuestros drones, lo que nos ha permitido detectar en Canarias a una madre y a su hija tomando el sol en la playa, o a esa otra persona que se fue a 5 kilómetros de su casa conduciendo el vehículo para luego pasear al perro, o también la vigilancia por mar, donde nuestro servicio marítimo de la isla de Fuerteventura denunció a 2 personas que estaban haciendo surf en una playa. Ejemplos, estos que les acabo de citar, de personas insolidarias que se repiten, desgraciadamente, día a día. Además, hemos continuado trabajando para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, en lo que la Guardia Civil empleó ayer directamente un total de 3.079 efectivos. El objetivo de estos efectivos es auxiliar a las personas más necesitadas. De esta forma, me gustaría destacar que desde el pasado 15 de marzo, guardias civiles han llevado prácticamente a 2 actuaciones por minuto en materia de servicios humanitarios y esenciales. A modo de ejemplo, aquellos que están realizando los guardias civiles de Zamora, que en colaboración con la Cruz Roja y con la Guardia Nacional Republicana de Portugal están entregando medicamentos a personas de nacionalidad portuguesa que habitualmente residen en nuestro país, pero que debido al cierre de las fronteras se han quedado confinados en Portugal. O también a los agentes de la propia Comandancia de Córdoba, por el estrecho contacto que mantienen con las residencias, están continuando en el traslado de material sanitario y de protección que ha sido donado a varias residencias de esa provincia. Por otro lado, quería también prevenirles nuevamente de las ciberestafas y asociadas al uso de Internet. Concretamente, me quiero referir en este momento a las campañas fraudulentas de donaciones para luchar contra el COVID-19 que nuestros expertos en ciberdelincuencia vienen constatando. De hecho, a lo largo de la última semana se han detectado una serie de dominios fraudulentos en los que se suplanta con fines ilícitos a Cáritas, solicitando un bono solidario de 250 euros, que dicha organización benéfica supuestamente estaría repartiendo con motivo de la crisis sanitaria y social que nos actual. Por favor, les recomiendo que no realicen donaciones sin previamente confirmar la identidad con la organización y el cauce adecuado para llevar a cabo esta donación. Pero también quiero hacer mención a las informaciones falsas que algunas personas difunden por las redes sociales y que generan alarma social, como es el caso de un hombre que se grabó en vídeo y en el que afirmaba haber llegado a Torrevieja junto a 4.000 madrileños más. También decía estar infectado de coronavirus y que lo que quería era propagar la enfermedad. Esta persona ha sido detenida por un presunto delito de odio. Y para finalizar, quiero incidir en que no debemos minimizar el riesgo. Todos debemos continuar observando de forma rigurosa las medidas que han sido tomadas para frenar la propagación del virus, porque es labor de todos vencer a esta epidemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último le doy la palabra a María José Rayo, Secretaria General de Movilidad y Transporte. María José. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos.
Las cifras de transporte correspondientes al día de ayer no presentan elementos especialmente reseñables. Además, hay que tener en cuenta que ayer fue día festivo en la mayoría de las comunidades autónomas. Los servicios de cercanía se prestaron con normalidad. Sí que destacar, como venimos haciendo, que durante martes y miércoles se produjeron unos ligerísimos ascensos respecto a la semana anterior, cuestión que hay que seguir vigilando. En los servicios de larga distancia de Renfe, incluyendo los servicios de AVE, ayer fueron utilizados por un total de 1.111 viajeros, con lo que volvemos a las cifras que venían siendo la media de la semana pasada, en torno a los 1.000 viajeros al día. Y también teniendo en cuenta que ayer fue día festivo en la mayoría de las comunidades autónomas. En los transportes de autobús de larga distancia seguimos con cifras prácticamente testimoniales, ayer en el entorno del 1% respecto a un día normal del año pasado, coincidentes con las que tuvieron lugar el domingo pasado. A modo de ejemplo, en la línea Madrid-León-Gijón, ayer fue utilizada por un total de 12 personas frente a los 3.100 de un día normal. Y en el transporte aéreo, pues también continuidad. Estamos en el orden de las 300 operaciones diarias en toda la red de AENA. Ayer, concretamente, 299, de las cuales un tercio son a países europeos, 84 fueron con las islas o entre islas y 45 viajes internacionales con terceros países no pertenecientes a la Unión Europea. Y en el caso de los vehículos ligeros, los datos de acceso a las principales ciudades ayer pues fueron mucho más reducidos que el día anterior, pues principalmente por esa condición de día festivo. También se redujeron en ciudades en las que no fue festivo, como Barcelona o Alicante, en donde se situaron por debajo del miércoles, pero sin alcanzar los niveles de un día festivo, un poco por debajo del miércoles. Y en cuanto a la red general de autovías y vías principales en España, seguimos en el entorno del 80%, un poquito por encima de los días equivalentes de la semana pasada. En el movimiento interno de las ciudades, gracias a los datos que aporta los principales ayuntamientos a la Dirección General de Tráfico, se mantiene una reducción del nivel de movilidad en torno al 78%, que básicamente es el mismo que lunes y martes. Y en el transporte de vehículos pesados, esenciales para garantizar el suministro de nuestro país, estamos en cifras de reducción del 42%, también similares a las de la semana pasada. Informar, por otra parte, que hoy se ha publicado en el BOE resoluciones de la Dirección General de Transporte Terrestre y de la Agencia de Seguridad Ferroviaria relativas al transporte de mercancías peligrosas para flexibilizar los plazos de los certificados y las inspecciones y clarificando las condiciones en relación con el transporte y embalaje de los desechos sólidos médicos o clínicos para garantizar la adecuada seguridad durante todo el proceso de transporte. Indicar también que hemos continuado con el proceso de reparto de mascarillas a profesionales del sector del transporte. Ya se llevan unas 450.000 mascarillas repartidas a un total de 47.000 transportistas y estamos en el orden de la mitad de las que se iban a repartir en este primer lote. Además, hoy van a llegar otro 1 millón de mascarillas que empezarán su distribución a partir de mañana y en este segundo reparto se va a incluir a todos los profesionales del transporte de los servicios que dependen de comunidades autónomas y ayuntamientos. Me gustaría también destacar el trabajo que está haciendo Salvamento Marítimo, SASEMAR, que está definido, por supuesto, como servicio esencial y que, además de prestar sus servicios habituales, está contribuyendo a la evacuación de personas que tienen síntomas que pudieran ser compatibles con el COVID-19, tanto desde buques mercantes como desde cruceros, que ya no tienen pasaje, pero que todavía no se ha desembarcado la tripulación. Además, Salvamento Marítimo está haciendo el seguimiento de un pesquero que puede tener un caso positivo y que se encuentra en el Atlántico, camino de aguas españolas. Y antes de finalizar, y casi como un dato anecdótico, me gustaría destacar que la situación actual de confinamiento está llevando a un descenso
en lo que se llama el ruido cultural en los registros de las estaciones de la Red Sísmica Española y de la Red de Vigilancia Volcánica de Canarias, que dependen del Instituto Geográfico Nacional, que forma parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y concretamente en las estaciones que se encuentran más próximas a infraestructuras o a poblaciones. Este ruido cultural es el que tiene su origen en causas humanas, como pueden ser las obras o el uso de las infraestructuras o la industria. Y esto lo que ha derivado es que se puedan medir de manera mucho más limpia, mucho más nítida, pues los breves, o sea, los movimientos sísmicos de pequeña intensidad, por supuesto, al haber desaparecido toda esa señal que constituye un ruido. Y además se nota la diferencia a partir del día 27 de marzo, en que comenzaron las medidas más drásticas de confinamiento. Y esto es una prueba más de que, en este caso, con mediciones absolutamente científicas, de que el confinamiento, de que la sociedad española está respondiendo con mucha disciplina a las medidas de reducción de movilidad y de actividad. Y para terminar, un agradecimiento especial desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a los cuerpos, al Ejército, a la Unidad Militar de Emergencias, que está procediendo todos los días a la desinfección de estaciones, aeropuertos, partes de los puertos, o sea, todas las infraestructuras críticas que son esenciales para garantizar esos servicios esenciales del transporte. Así que, aprovechando la presencia del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, pues desde aquí todo el agradecimiento de los representantes del Ministerio de Transportes. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Pues si hay preguntas por nuestra parte. Vamos a ellas. Pero por saciar una curiosidad, ruido cultural, por tanto, es todo ruido producido por la actividad humana. Exacto. Gracias, María José. Bueno, pues vamos a comenzar la rueda de prensa anunciando antes que a partir de la 1:30 o 2, horas siempre aproximadas, tras la finalización del Consejo de Ministros, que hoy se reúne de manera extraordinaria, comparecerán en esta sala de prensa con preguntas directas de los periodistas la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Comparecencia de la ministra portavoz y del ministro de Sanidad. En cuanto finalice el Consejo de Ministros, podemos aproximar la hora en torno a la 1:30. De momento, preguntas para el comité técnico, los responsables técnicos de los ministerios competentes. Hay, doctora, muchas preguntas relacionadas con la vuelta al lunes. Muchos medios de comunicación, cito varios, Antena 3 Noticias, se pregunta cómo deberá ser la vuelta al trabajo a partir del lunes, qué recomendaciones deberán seguirse. El País, qué probabilidad hay de que la vuelta al lunes de la actividad aumente de nuevo los contagios. O la Nueva España, de Asturias, la gente que vuelve a sus trabajos desde el lunes, ¿con qué medidas debe hacerlo? ¿Debe utilizar mascarillas, guantes? ¿Es mejor llevarlos? En fin, hay una preocupación latente, constante, sobre la vuelta a la situación de confinamiento del lunes. Sí, en este sentido, lo que va a pasar a partir del lunes o el martes en algunas comunidades es que volvemos a la situación de hace 2 semanas, donde había muchísimo distanciamiento social ya y donde se iba a trabajar desde algunos sectores, pero en la sociedad en general había mucho distanciamiento social. Volvemos a esa situación, pero es verdad que hay mucha gente que va a volver a trabajar. Entonces, se está dando una serie de recomendaciones. Desde el Ministerio de Sanidad van a salir una serie de recomendaciones para todas esas personas que se incorporan de nuevo, como hace 2 semanas, a la actividad laboral. Y yo quizás, por la parte sanitaria, lo más importante que me gustaría destacar es que si hay alguna persona que inicia síntomas, es un poco el mensaje que venimos repitiendo desde el principio, a la menor sensación de inicio de síntomas por cualquier persona que vuelve a trabajar, es importante que se quede en casa o si está en el trabajo, que se quede en el trabajo, se contacte con el sistema sanitario y se aísle de forma urgente. O sea, la gente va a volver a trabajar, pero el mensaje de, por favor, ante síntomas, contactar inmediatamente con el sistema sanitario y poner las medidas de cuarentena a los contactos que venimos
poniendo en marcha desde el principio, quizás el mensaje principal, aparte de todo el distanciamiento, medidas de higiene, por supuesto turnos en los trabajos si es posible, teletrabajo, todo lo que venimos repitiendo, pero insistir en que volvemos a la situación de antes y en la importancia de ante el menor síntoma, eso es lo que va a hacer de verdad cortar la transmisión, que ante el menor síntoma las personas se queden en casa, llamen a su servicio sanitario y no salgan y contacten con nadie. Quería, aunque se van a dar especificaciones más concretas para las empresas. Aunque la situación de antes, doctora, sea la situación de confinamiento decretada en el estado de alarma, sí. Sin embargo, medios como Radio Nacional insisten, temen un repunte de contagios a partir del lunes con la reanudación de una parte de la actividad laboral. Bueno, pues es un poco lo mismo. Volvemos a una situación que ya veníamos de mucho distanciamiento en estas primeras semanas y en la que se ha conseguido disminuir muchísimo la transmisión. Volvemos a esa misma situación y seguimos pensando que las medidas que van a seguir funcionando van a seguir disminuyendo la transmisión, como así venimos observando. Entonces, seguimos vigilantes, monitorizamos día a día lo que pasa, pero no tenemos la sensación de que estas medidas tengan que aumentar de una manera importante la transmisión, si no, no las tomaríamos. Para los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pregunta Cambio 16, ante la reanudación de determinadas actividades, ¿han recibido nuevas instrucciones para controlar los desplazamientos? ¿Son válidos los certificados de empresa emitidos a tal efecto en la primera fase del estado de alarma? Bueno, realmente, como bien nos explicaba la doctora, volvemos a una situación de lo que ocurría hace 15 días. Desde el Centro de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde diariamente hay reuniones para mantener o para coordinar las acciones que se deben de hacer en el control de los movimientos de los ciudadanos, debemos de considerar que no hay cambio alguno. Para nosotros es una situación ordinaria. Ya por sí mantenemos los dispositivos de prevención de seguridad ciudadana reforzado con la presencia o el control de aquellas personas que se van a mover en las ciudades. Indudablemente tenemos que recordar que pequeños sectores nuevamente vuelvan a la actividad productiva no supone que todo el mundo pueda salir a la calle, ni mucho menos. Seguimos en fase de confinamiento, seguimos en el estado de alarma y, por tanto, nosotros seguiremos ejerciendo nuestra función de control y de prevención de que las personas no se relajen en esta nueva situación. Doctora, News Diario le pregunta, teniendo en cuenta las estimaciones sobre el tiempo de incubación del virus y el que pasa del contagio hasta el fallecimiento, si se produjera, ¿los nuevos positivos y fallecidos que vemos estos días se contagiaron después del 15 de marzo, después del comienzo del estado de alarma? En ese sentido, OK Diario también pregunta por qué un mes después del inicio de la expansión de la epidemia el número de contagios en España continúa alrededor de los 5.000 diarios. Sí, para esto hay que tener en cuenta la dinámica de las enfermedades infecciosas y en concreto de este virus. Desde que una persona entra en contacto con el virus hasta que si empieza a desarrollar síntomas, pueden pasar hasta un máximo de 14 días. Desde que inicia síntomas, al principio pueden ser muy leves, hasta que contacta con el sistema sanitario, lo que estamos viendo es que suelen pasar otros días. Además, los casos, como muchas veces hemos dicho, sobre todo se están diagnosticando en los hospitales. Estamos viendo los casos cuando llegan al hospital y ahí es donde se están dando la mayoría de los casos confirmados. Entonces, todo este periodo han pasado hasta un máximo, suele ser menos, pero hasta un máximo de 14 días desde la infección al inicio de síntomas, desde el inicio de síntomas hasta el contacto con el sistema sanitario, desde el contacto con el sistema sanitario hasta que nos lo notifican, porque se va recogiendo la información y lo notifican. Entonces, es verdad que estamos viendo ahora los casos notificados que se han infectado a lo mejor hace 2 semanas, incluso más. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es hacer una vigilancia por inicio de síntomas y ahí es donde vemos de una manera más precisa, y esos informes también están publicados, la evolución de los casos. Y ahí sí que estamos viendo el inicio de síntomas y estimando la cantidad de personas con modelos matemáticos que podrían estar ahora iniciando síntomas, ahí es donde vemos que realmente las curvas están bajando. Pero es verdad que los casos notificados siguen siendo muchos, pues
por lo que he explicado, ¿no? Aunque realmente estamos bajando de 8.000, 9.000, que podíamos estar a 4.000 y pico, ¿no? Que estamos hoy. Pero es verdad que tiene un decalaje. Las enfermedades infecciosas son así y la vemos cuando la vemos. Sobre el lunes, Telemadrid le pregunta a la secretaria general de Transportes, María José Rayo, ¿cuánto van a aumentar los transportes públicos respecto a estas 2 últimas semanas para evitar aglomeraciones? ¿Algún tipo de recomendación a los usuarios? Bueno, con la finalización del Real Decreto Ley que establecía el permiso retribuido recuperable, decae la orden ministerial en que establecía que los horarios del transporte público debían responder a los horarios y frecuencias de fin de semana. Entonces, a partir del lunes, lo que va a volver a estar en vigor es la orden ministerial que se publicó el 24 de marzo y lo que establecía es básicamente que para los servicios interurbanos de larga distancia tenía que haber reducciones de frecuencias hasta el 70%. Y en transporte urbano y periurbano se dejaba a las autoridades competentes, a comunidades autónomas y ayuntamientos, que establecieran las frecuencias de acuerdo con la demanda esperada y teniendo en cuenta que tienen que ajustarlas para que se mantengan las condiciones de distanciamiento social. Y eso también, en lo que son competencias del Ministerio de Transportes, es lo que se va a hacer en los servicios de cercanía. Se incrementarán los servicios en hora punta y se mantendrán en un 50% en el resto del día. De ahí que es importante que en la medida de lo posible la gente y las empresas sean flexibles en cuanto a lo que es el inicio de la hora de actividad y tratar de separar al máximo la concentración de esa hora punta. Es un fenómeno que ya veníamos observando en las 2 semanas anteriores a estas 2 últimas y es lo deseable, que las horas puntas se alarguen, que de esa manera el número de personas que vayan en cada tren, en cada autobús, se vea lo más reducido posible y tratar de mantener, eso ya por decisiones individuales, mantener el máximo distanciamiento social. En todo caso, y también en lo que corresponde a las competencias del Ministerio, se activará el plan de tratar de que no se produzcan aglomeraciones en estaciones, en los trenes, a través de información, a través de los vigilantes de seguridad, a través de megafonía. O sea, trataremos de poner todas las medidas para que no se produzca ningún elemento de aglomeración. Y teniendo en cuenta también lo que ha dicho tanto la doctora Sierra como el comisario principal de Policía. Hay que tratar de minimizar al máximo los viajes. Esto en ningún caso significa que ahora ya se pueda viajar de manera libre. Para el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Villarroya, el Faro de Melilla le pregunta por el buque Galicia, que abandonó Melilla para irse a Ceuta después de que se dijese que venía a reforzar la sanidad melillense. ¿Nos puede contar por qué este cambio de planes? ¿Se sabe si volverá? El hecho ha causado cierto revuelo en la sociedad de la ciudad y en la esfera política. Bueno, pues el buque Galicia fue allí a requerimiento de las autoridades locales y de acuerdo con esas autoridades locales se ha visto que ya no era necesario, puesto que la situación en Melilla había mejorado de forma sustancial. La dotación del barco y todo el contingente que llevaba pues han estado haciendo labores de desinfección, labores de apoyo a la sanidad local y a la vista de la situación pues se ha trasladado el buque a la ciudad de Ceuta, que también estaba solicitando la presencia de buques de este tipo. Y lo único que le puedo decir es que si la situación en Melilla empeorase, desde luego el buque está allí. No es que se haya ido para siempre. Volverá si se vuelve a solicitar y si hiciera falta de nuevo. General Santiago Marín, una pregunta de una pequeña emisora de un pequeño pueblo de Toledo. La emisora es la Buena Onda Radio de Aldea en Cabo. Dice, como ejemplo de lo que puede estar sucediendo en muchos puntos de la España rural. En la localidad donde resido, estos días se han desplazado varios vecinos y vecinas desde otros puntos del país a una población con el 80% en situación de riesgo por edad. Además, existe una sola pareja de la Guardia Civil para 10 localidades y aproximadamente 10.000 habitantes. ¿Cómo es posible esto? ¿No hay más efectivos? Quiero decirles primero un mensaje de tranquilidad. Toda la sociedad española está respondiendo, como vengo mencionando durante mis intervenciones, de una manera solidaria.
existen casos, y este puede ser uno de ellos, en los que no descartamos que se pueda haber producido lo que entendemos como un éxodo, pero todo esto se debe haber producido antes de que se decretara el estado de alarma. Nosotros, le puedo decir que término medio, alrededor de unos 50.000 guardias civiles están prestando servicio, no solo contra el COVID, sino también trabajando en otras áreas que no podemos descuidar, pero decirle que en los últimos días pues, se han intensificado los controles de una manera que alrededor de unos 10.000 dispositivos o algo más de 10.000 dispositivos hemos establecido en las vías públicas, y en concreto alrededor de unos 6.500 controles de carretera. De estos controles no recibimos datos de que se haya incrementado ese éxodo o esas idas y venidas a las segundas residencias, como pudiera estar refiriéndose esta emisora de radio. También apelo a los alcaldes, a los jefes de municipio, para que si tienen conocimiento de esto acudan a la Guardia Civil, que analizaremos la situación y, bueno, pues si es necesario poner más controles en esa zona lo haríamos, o si es necesario reforzar con otro tipo de actuaciones, pues también actuaríamos en consecuencia. Pero sí les pido que acudan a nosotros antes de empezar a hablar sin que tengan fundamento. En este sentido, EFE se pregunta si se puede precisar cuántas sanciones se han producido, de manera concreta pregunta, ayer por desplazamientos de vehículos a segundas residencias o desplazamientos inadecuados. Una pregunta que entiendo que tanto el general como el comisario igual pueden recibir. Los datos es muy complicado, no los tengo aquí. Lo único que sí que en mi intervención pues, hemos interceptado 3.000 vehículos. Y cuando digo interceptados son vehículos que están incumpliendo el decreto de alarma. O sea, puedo decirle que si identificamos a 116.000 personas y tramitamos 6.000 denuncias o 3.000 vehículos son los identificados, quiere decir que, por lo que al principio de mi respuesta anterior, o sea, la ciudadanía está respondiendo adecuadamente. Lo que pasa es que siempre hay alguno que es más insolidario y es el con el que hay que actuar, pero los datos son mínimos. Bien, nosotros en las grandes ciudades el control que hacemos permanente supone aproximadamente unos 65.000 controles diarios, de los cuales anteriormente les he dicho que en las últimas 24 horas habíamos presentado 4.888 actas para propuesta de sanción por haber incumplido el estado en el que nos encontramos. Realmente es una media prácticamente diaria. Si ustedes nos van oyendo, todos los días hay un 4 o un 5% de incremento con los datos anteriores y la media está ahí, entre unas 5.000 actas diarias. Lógicamente, este movimiento no solamente es de vehículos, sino que es también de personas que están paseando o que están desplazándose por los barrios de manera distraída. Por cierto, comisario, Cuarto Poder vuelve a preguntar hoy por los CIE. Hace unos días se preguntaba también acerca de la situación de ellos. Aunque se ha puesto en marcha la puesta en libertad de internos en los CIE, todavía quedan algunos internos en el centro de Algeciras. ¿Se tiene previsto liberar a todos los internos? ¿Nos puede dar algún dato? Sí, indudablemente ya el ministro del Interior indicó que durante esta semana se cerrarían prácticamente todos los CIE, así ha sido. Solamente nos quedan dos personas que no hemos podido todavía colocar en un local o en un lugar adecuado, y estos están ubicados en el CIE de Algeciras. Es decir, de la capacidad total de más de 700 plazas que tenemos en España, solamente nos quedan estas dos personas que esperamos en los próximos días poder trasladarles a otros lugares. Muy bien, pues si le parece, concluimos la comparecencia en este punto y volvemos a anunciar que a partir de la 1:30 podríamos calcular, o quizá minutos después, una vez que haya concluido el Consejo de Ministros extraordinario que hoy se celebra, comparecerán en rueda de prensa con periodistas por videoconferencia la ministra portavoz María Jesús Montero y el ministro de Sanidad Salvador Illa. Gracias y buenas tardes.